Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. Pero antes de empezar el tema, quiero que usted me acompañe a una oración. Quiero que oremos para que sea Dios hablándonos a través de su bendita palabra. Padre, hoy colocamos este tiempo delante de ti. Te pedimos, Señor, trae con un convencimiento, cambio y transformación a nuestras vidas. Padre, que hoy tu palabra sea revelada a nuestras vidas, a nuestros corazones. Declaramos que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así como decía el apóstol Pablo, Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Señor, hoy te pedimos, Señor, habla a nuestras vidas, habla a nuestro corazón. Tu palabra en la Biblia dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Padre, que hoy la sangre del Cordero de Dios sea derramada sobre cada casa, cada hogar, cada familia, cada matrimonio, sobre cada corazón. Señor, y que la sangre del Cordero de Dios entre, lave, limpie, purifique, redima, restaure, libere, sane y santifique cada una de las áreas de su vida y su corazón a partir de ahora. Padre, que toda carga, toda angustia, toda ansiedad, toda zozobra, toda incertidumbre, toda pesadez, todo estancamiento, toda esterilidad, toda impotencia, toda imposibilidad sea desarraigada de raíz de su vida y destruida a través de la cruz del Calvario en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, trae presencia, trae tu presencia a cada hogar, a cada casa, a cada familia, trae tu paz, tu amor y tu gozo, porque tu palabra dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad, y aquí está el Espíritu de Dios. Amado Espíritu Santo, ven, entra, toma tú el control, te entregamos el control de cada una de las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, llévanos en tu verdad. Amado Espíritu Santo, que tu verdad prevalezca sobre y a través y alrededor de nuestras vidas a partir de ahora. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, continuamos entonces con el tema de hoy, es los que duermen. Los que duermen. Yo miraba que los que duermen no es los que se quedan dormidos sobre sus camas. No es tanto eso, sino los que se duermen espiritualmente, ya que hay muertos físicos, hay muertos espiritualmente, vivos, pero usted los ve y andan como entes por la calle, por los diferentes lugares. Están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque sus pensamientos los perturban, sus sentimientos, sus gustos, sus frustraciones los llevan a la inseguridad, al temor, a la depresión. ¿Cuántas personas viven en este tiempo afligidas, oprimidas y angustiadas? Algunos por las finanzas, otros por las deudas, otros por la infidelidad, otros por la traición, algunos por alguna enfermedad, algunos realmente porque se sumergen en el alcohol o en el vicio o en las drogas. ¿Cuántas personas hay en este tiempo que son o andan dormidos? Hoy quiero que miremos el tema los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Pero ¿qué nos habla el Señor en la palabra? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar hoy el Señor a través de su poderosa palabra? Ya que encontraba yo que los que duermen son los que aún conociendo a Cristo se basan en sus conocimientos, en su religiosidad y que creen que todo lo tienen bajo control. Incluso que solo con una vez que vayan a la semana a la iglesia, con orar una sola vez, con ayunar una vez a la semana, cree que están bien delante del Señor. No. Es como si, por ejemplo, usted está estudiando o usted va a la universidad y si usted va una vez a la semana, ¿será que le irá bien en el semestre? ¿Será que pasará bien el semestre? No lo pasará. ¿Por qué? Porque ha fallado en las diferentes materias que tiene que ver personalmente, que estar viéndolas físicamente, el asistir a la universidad. Ya es muy diferente si las clases sean virtuales. Pero acá el Señor nos quiere dar a entender que usted no es tiempo ni que andemos a andar durmiendo. Debemos despertarnos espiritualmente, pero debemos pedirle al Señor que avive ese fuego dentro de nuestras vidas y nuestros corazones, que salgamos de todo letargo espiritual, porque no debemos ser de los que duermen, al contrario, debemos ser de los que estamos muy despiertos espiritualmente para atraer a otros al camino, al propósito, al llamado de Dios en Cristo Jesús. Pero quiero que usted me acompañe al libro primera de Tesalonicenses 4:13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay quienes no tienen esperanza, precisamente son los que duermen espiritualmente, y usted los ve cansados, afligidos. No, es que el trabajo, es que los negocios, es que esta economía, es que este gobierno, es que este jefe que tengo, es que esta esposa, es que este esposo, es que estos hijos. Y andan siempre con la zozobra y con la incertidumbre. Pero hay muchos que no tienen esperanza, ya que están muertos espiritualmente. Incluso cristianos que se basan en sus propios conocimientos, en sus propias fuerzas y aún en su propia voluntad. Y es porque están más al tanto de lo que sucede en su entorno, lo que les hablan las noticias.
muchos se basan acorde a sus estadísticas y en el fundamento que tienen en su mente. Y en el conocimiento del Señor poco a poco se basan, y porque lo pasan a un segundo plano, y ahí es donde se mezclan con los que no tienen esperanza. Si usted y yo realmente somos cristianos, debemos andar como cristianos, pero vivir como cristianos, vivir acorde a la palabra, vivir acorde a lo que el Señor nos habla a diario, ya que Dios siempre tiene un plan para cada día, para cada uno de nosotros, y ese plan lo podemos conocer y entender a la luz de la palabra, entrar en esos tiempos de oración, pero también en la meditación y el estudio de la palabra. Ya que en el mundo en el cual usted y yo vivimos, es un mundo lleno de maldad, un mundo pagano que no tiene esperanza, ya que están muertos espiritualmente, y la vida en la que están es para quienes están vivos, y vivos en la vida en Cristo Jesús. ¿Y vivos por qué? Porque Cristo murió, pero resucitó al tercer día para darnos a usted vida y vida en abundancia, para darnos una esperanza en el mañana, una esperanza en lo que el Señor tiene preparado para usted y para mí, una esperanza en la cual debemos prevalecer en Él, en su presencia. Usted y yo como creyentes no podemos y no debemos entristecernos cuando alguien muere, ya que podemos encontrar en un entierro qué clase de personas van al mismo, y es porque esas personas eran de los que murió. Si la persona y la familia son cristianos, y esto se refleja en cómo lo expresan, y es porque en su tristeza se refleja si tienen esperanza o no. Esto no quiere decir que como cristianos no nos duela la partida de un familiar, pero el gozo va a ser uno de más alegría cuando entendemos que el Señor se lo llevó a su presencia. Pero no podemos pretender que una persona se va y miramos cómo esos entierros, largas filas, vemos en los cementerios que muchas personas se tiran sobre el ataúd, lloran, pero ¿por qué se fue? ¿Pero por qué se fue la persona que más quería, la que más amaba? Pero realmente no compartió cuando esa persona estaba en vida. Y precisamente vemos por esas personas que inclusive a algunos les llevan mariachis, a otros llevan música, otros llevan trago para festejar, para decirle unas cuantas cosas que no le dijo en vida. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer en este momento. Lo que usted y yo debemos es perseverar en el Señor Jesús, porque una persona cuando se muere solamente queda el cuerpo, ya no hay nada más que hacer. La palabra de Dios lo dice que automáticamente sale el espíritu de la persona y va al lugar que corresponde. Por eso es tan importante que usted y yo perseveremos a diario delante de la presencia del Señor, porque no debemos ser de los que duermen espiritualmente, ya que el consuelo de la esperanza que tienen el regreso de Cristo, y es en la resurrección de los muertos, que es cuando usted y yo, si estamos todavía en esta tierra, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que Él nos recoja, nos arrebate juntamente con Él. Por ahí mismo en 1 Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. A los que durmieron con Él, si el Señor, cuando venga por segunda vez el Señor Jesucristo, resucitará a los que murieron con Él, con Jesús. Es importante lo que destaca aquí el apóstol Pablo, que si Jesús murió, también resucitó, y que no es que durmió, sino que Él murió, ya que dentro de la palabra encontramos tres tipos de muerte. ¿Cuáles son esos tres tipos de muerte? Quiero que usted me acompañe al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 al 17. Y dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mire que esta era una palabra que Dios le dio a Adán y a Eva, que podrían comer de todo el árbol, de todo árbol que había en el huerto, pero el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal no podían comer. Nada de diferente a lo que está sucediendo hoy en día. ¿Cuántos padres les dicen a sus hijos: no puede ir a tal fiesta, no se meta con esa persona, no pruebe el trago, no pruebe el vicio, no se pase con tal persona, no me gustan esas amistades? Y nada les gusta, nada, todo, pero es que esos padres están aburridos, tan anticuados, pero viven enchapados en la antigua. Bueno, muchas cosas que dicen los jóvenes respecto cuando se les quiere corregir. Encontramos en la palabra que Dios le dijo a Adán y Eva que no podían comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. O sea, se imagina el Edén cómo estaría lleno de árboles frutales, lleno de comida,
pero preciso el enemigo los incitó a comer del fruto prohibido. ¿Cuántas veces el enemigo se mete en los hogares, se mete en un matrimonio, se mete en los jóvenes para traerlos y doblegar su voluntad y llevarlos a la drogadicción, a la prostitución, a la morbosidad, a la inmoralidad sexual, al vicio o al alcohol? Y es porque muchas veces el Señor nos viene llamando y hablando, así como el Señor le habló a Adán y a Eva, como el Señor les dijo, no podrán comer de este árbol, pero cómo viene el enemigo tan astuto, lo incitó. ¿Cuántas veces ha venido ese amigo? Vamos, tomémonos unos tragos, vamos a esta fiesta, salgamos con estos amigos, camine, solamente pruébelo, solamente pruebe este cigarrillo, tranquilo que eso no le pasa nada, yo se lo regalo, venga, yo le ayudo, venga, le doy la plata para que se lo compre, camine, tomémonos unos tragos, camine, yo quiero que me acompañe a tal lado, a tal sitio. Y muchos acceden, pero el enemigo es tan persistente que hay jóvenes, personas que no quieren. Pero como el enemigo es tan astuto que ronda a la persona hasta que lo doblega y lo doblega su voluntad y lo lleva a ese lugar. Algo similar sucedió en el huerto. Algo similar sucedió con Eva, que el enemigo la encontró distraída y pudo doblegar su voluntad, y al mismo tiempo ella con Adán. ¿Cómo fue tan astuto que aún el Señor, cuando viene a buscar a Adán, no lo encontró? Por eso cuando van a buscarlo, oiga, ¿dónde está tal persona? No está, pero ¿cómo así? No fue a estudiar, no fue a la universidad, no está yendo al trabajo, pero ¿cómo así que se perdió el fin de semana? ¿Dónde estaba? Ya el enemigo lo capturó, ya el enemigo le endulzó el oído y se lo llevó a lo que él lo quería llevar. Dios le dijo a Adán Dios le dijo a Adán que moriría si comería del fruto prohibido. Y esto se refiere a una muerte, a una mente reprobada, a una mente pecaminosa, una mente dominada por las pasiones y los deseos carnales. Y esto equivale a muerte, que es separación de Dios. Y hoy en día sucede tal como en el tiempo de Adán y Eva, que comieron del árbol prohibido. Al hacerlo suyo, salieron de la presencia del Señor, a probar del fruto prohibido. Y eso es lo que hace el enemigo, los aparta. Así como apartó a Eva, la encontró sola, le endulzó el oído y la llevó a probar del fruto prohibido, así es el enemigo. Empieza a apartar a su hijo, al amigo, al vecino, a la esposa, al esposo, empieza a apartarlo, empieza a endulzarlo, hasta que lo doblega y ya lo tiene arrinconado y lo tiene doblegado en su voluntad. Tal cual trabaja el enemigo. Por eso esa es la muerte espiritual. Aún personas que conociendo ya del Señor, pero como vienen enemigos, le han dicho, ya no ande más con esas amistades, ya no frecuente esos sitios, ya no mire esas cosas en el internet, ya no hable tales cosas. Pero como viene el enemigo, y lo encuentra disperso, distraído, y lo doblega y lo atrapa y lo lleva nuevamente al pecado. Mire que Adán y Eva tenían contacto con el Señor. Ellos tenían la cercanía con el Señor. ¿Por qué Eva no le consultó al Señor si lo podía hacer, si el diablo disfrazado de la serpiente la endulzaba y le decía que podía hacerlo? ¿Por qué no consultó con el Señor? Porque hay personas que resultan en el vicio, en el alcoholismo, en la drogadicción, que ya han conocido al Señor, pero el enemigo los obligó porque no doblegaron su voluntad delante del Señor. Es precisamente por eso que el enemigo gana terreno. Y hoy, ¿cómo ha ganado terreno? Que aún la facilidad que hay hoy en día de las redes sociales y los medios de comunicación, que la persona, inclusive jóvenes, niños, pueden entrar a mirar páginas incorrectas, páginas indebidas. Ya les es fácil entrar, con solo un clic pueden entrar y mirar cosas que pervierten su mente y la entran a una mente reprobada. Pero miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 6. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando usted y yo llegamos a la vida cristiana, el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Él nos renueva y nos transforma, pero aún así nos hace sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y eso lo podemos experimentar y conocer cada vez que usted y yo nos metemos en los ayunos, en la meditación, en el estudio de la palabra. Podemos entrar a la presencia del Señor, poder experimentar su presencia, su gozo, su plenitud, su paz, su gloria. Lo podemos experimentar cada vez que entramos ante la presencia del Señor. Pero cuando volvemos a Dios y nos reconciliamos con el Señor, automáticamente sus promesas son para con cada uno de nosotros. Ya que cuando estábamos separados del Señor,
andábamos según la corriente de este mundo, lo que nos ofrecían los amigos, los vecinos. Íbamos a lugares incorrectos porque nos parecía bien, no le veíamos nada de malo. Igualmente, como Adán y Eva, no le veían nada de malo probar el fruto prohibido. Viviendo como los hijos de desobediencia, ojalá muchos entendieran esta palabra que nos da hoy el apóstol Pablo, que el Señor en su infinita misericordia nos amó aun cuando usted y yo andábamos en nuestros delitos y pecados. Porque la palabra de Dios dice que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado, no ama lo que la persona anda, no ama la inmoralidad, la inmundicia que la persona ama, pero que el Señor ama a esa persona. Por eso es que el Señor ha enviado diferentes de sus ángeles a hablarle, a predicarle, a decirle que se vuelva a Dios o que conozca de Jesús, que el Señor Jesús quiere rescatarlo de esas tinieblas para llevarlo a su luz admirable. Es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, a que podamos rescatar a muchos que están perdidos. Por eso la segunda muerte es la muerte física. Y la muerte física es separación del cuerpo, cuando muere la persona y sale el espíritu para donde pertenece. Es esa persona que automáticamente su cuerpo ya no funciona, está muerta la persona. Esa es la muerte física, ya no hay nada que hacer. Hay personas que dicen vamos a orar por esa persona, por el alma de esa persona. Ya no hay nada que hacer, porque la palabra de Dios es muy clara, que automáticamente esa persona ya no escucha, ni entiende, ni hay nada que hacer, porque automáticamente el espíritu sale de la persona y queda un cuerpo muerto ahí. Ya lo único que hay que hacerlo, como dice la palabra de Dios, que vuelve al polvo, a la tierra, de donde el Señor nos formó, a la tierra. Esa es la muerte física, ya no hay nada que hacer. La siguiente es la muerte eterna. Quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 20:14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Esta muerte está consignada en esta palabra como muerte eterna, separados de Dios. O sea, aquí en esta muerte la persona se va o para el cielo o para el infierno. Sale para la eternidad con Cristo o la eternidad en el infierno. Aquí no hay nada más que hacer cuando la persona muere. Ya por eso usted y yo, que estamos vivos, debemos orar, clamar y pedirle al Señor. ¿Para qué? Para que cuando partamos de este mundo, partamos a la eternidad con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya esa persona es lanzada al lago de fuego, a la muerte, al infierno. Ahí no hay nada que hacer. Esa persona ya nadie la rescatará de allá. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad en esta tierra. Tenemos la oportunidad todavía de arrepentirnos delante del Señor y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Ya que el apóstol Pablo quiere llevarnos a un cambio, una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero también que entremos y nos concienticemos que usted y yo no debemos estar dormidos espiritualmente. No podemos estar muertos espiritualmente como muchos andan en el mundo, como muchos andan como entes, solamente haciendo lo que les ofrece y los que les vende el mundo. Porque así como dijo Jesús, le dijo a sus discípulos, le dijo al Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nosotros pertenecemos a un reino, y es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a diario debemos perseverar para llegar al reino de nuestro Señor Jesucristo, donde fuimos creados, allá, volver a la eternidad con Cristo Jesús. Ahí mismo volvamos nuevamente al libro de Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses, 4:15. Primera de Tesalonicenses 4:15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque los que murieron en Cristo, ellos serán los primeros que resucitarán con Cristo Jesús. Quienes han muerto en Cristo Jesús tendrán participación en el arrebatamiento, y para los que estén con vida para el momento en que el Señor llegue, vendrá el arrebatamiento y no se adelantarán a los que murieron antes con Cristo Jesús. Entonces, si usted y yo todavía cuando venga el Señor Jesús, seremos arrebatados con Él.
seremos arrebatados en el cielo con Él, pero ya habrán sido sacados de las tumbas los que habían muerto en Cristo Jesús. Aquí en el Señor, en esta cita, el apóstol Pablo hace una aclaración para quienes quedan vivos, para quienes habrán quedado o de pronto habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No precederán a los que murieron antes o durmieron antes que nosotros. Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando yo leía esta palabra, encontraba cómo será la voz del Señor. Yo me imaginaba en el momento en que el Señor se le apareció a Moisés en la zarza, cómo le habló a Moisés cuando Moisés ya se iba acercando a la zarza, porque él dijo, iré a ver por qué esta zarza no se apaga, ese fuego no se apaga. Pero él se acercaba a la zarza y cuando se fue acercando fue que el Señor le habló. Y le dijo, quita tu calzado porque el lugar que estás es el lugar santo. Pero ¿cómo le habló? ¿Y quién eres tú, Señor? Yo soy Jehová, tu Señor. Yo soy tu Dios. ¿Cómo se le reveló el Señor? Pero también yo encontraba en la palabra cómo el Señor le habló aún a Lázaro, perdón, a Pablo, el apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco. En Hechos capítulo 9 encontramos a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, dice la palabra, que iba camino a Damasco a arrestar aún más cristianos, algunos a encarcelarlos, a otros a matarlos porque hablaban de Cristo. Pero ¿cómo se le aparece el Señor en el camino y lo llama, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él dice que paró el caballo donde él iba y las personas que él iba escucharon la voz, pero él miró hacia el cielo a ver dónde estaba, de dónde venía esa voz. Pero era el Señor. ¿Cómo el Señor conoce la voz? ¿Cómo el Señor conoce el nombre de cada uno de nosotros? Porque le dijo, Saulo, Saulo. Cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés, quita tu calzado. Conoce el nombre. Él conoce el nombre, el suyo y el mío. El Señor nos llama, pero imagínese cuando nos llame con esa voz de trompeta. ¿Cómo se le parecería a este hombre que dice que cayó y quedó ciego instantáneamente? Pero que los otros quedaron como aturdidos porque no sabían de dónde venía esa voz. Pero al único que se le reveló al Señor fue a Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eso, como le decía anteriormente, está en el libro de Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo. Cómo este hombre tiene una conversión tan sobrenatural. El solo hecho de conocer a Jesús lo convierte y es un hombre que es un hombre apasionado por Jesús y como predica en todo momento de Jesús, que el Señor Jesús, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya que el Señor mismo descenderá de su reino para establecer su reino. Pero miremos lo que nos dice en Juan 11:43. Juan capítulo 11, verso 43. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Recuerda que estamos mirando que como voz de trompeta. Usted se imagina cuando el Señor Jesús viene a mirar que Lázaro había muerto y sale su hermana Marta y le dice, Señor, pero si ya está muerto, ya hiede. Pero el Señor le dice, quiten la piedra de la tumba. Y quitan la piedra, pero como el Señor, me imagino esa voz de trompeta, el Señor Jesús, Lázaro, sal fuera. Y como Lázaro se incorpora del lugar donde estaba y se sienta y manda a una de las personas que estaban ahí desatarle, porque estaba vendado este hombre, que era en ese tiempo que los vendaban para meterlos en la tumba. Pero como esa voz del Señor, como esa voz del Señor viene y la escucha Lázaro y Lázaro automáticamente se incorpora del lugar donde estaba. Asimismo, como cuando el Señor le quería hablar al pueblo, cuando el Señor estaba hablándole con Moisés, pero el Señor le dijo, prepara al pueblo porque hoy le voy a hablar al pueblo. Y como el Señor viene y le habla al pueblo y dicen que escuchaban esa voz de trompeta y el pueblo sentía mucho ruido en sus oídos, se ensordecían y decían, no, que mejor le hable a Moisés y que Moisés nos hable a nosotros. ¿Usted se imagina que el Señor venga y nos hable? ¿Será que nuestros oídos están preparados para escuchar la voz de la trompeta del Señor? Porque vendrá como sonido de trompeta a hablarnos a usted y a mí. Ya que aquí encontramos que la misma voz en su potencia fue la que llamó a Lázaro de su tumba. Es la que vendrá con mando y autoridad y la relacionamos con la voz del arcángel y se refiere a su majestad. Ahí mismo en el libro de Apocalipsis capítulo 1:10.
Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí nos está hablando el apóstol Juan, el que tuvo la revelación del Apocalipsis, el que tuvo una revelación aún de cuántos siglos que hace que vivió Juan el Bautista. Fue uno de los últimos apóstoles que murió. Pero cómo se le revela el Señor y dice que escuchó una voz como de trompeta. ¿Cómo sería esa voz que escuchó Juan el Bautista? Aún el apóstol Juan escuchó la voz del Señor como la voz de trompeta. Su sonido sería como una trompeta. Y quien la describe aquí es el apóstol Juan. ¿Cómo sería esa voz tan potente? Que mire cómo él se voltea a mirar a dónde venía esa voz. Algo similar como lo que pasó con Saulo de Tarso. Pero el apóstol Juan empieza a mirar de dónde venía esa voz. Miremos lo que nos dice en el verso 12 y 13 en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Jesús. Él fue el que se le apareció a él. El Señor Jesús, él mismo lo pudo ver. Juan vio a Cristo crucificado en su majestad. Juan vio a Cristo glorificado en su majestad y en su magnificencia. ¿Cómo sería ese asombro de Juan al escuchar la voz? Pero al verlo a él. ¿Usted se imagina? Sería impactante que lo pudiéramos tener esta experiencia como la que tuvo Juan. Revolvamos nuevamente al libro de 1 Tesalonicenses y quiero que miremos el capítulo 4, 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea, si usted y yo todavía estaremos vivos para cuando venga nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que nadie sabe cuándo vendrá, ni el día ni la hora. Pero usted y yo debemos estar preparados. Debemos estar preparados para cuando venga el Señor. Por eso a diario debemos estar delante de la presencia del Señor, porque no sabemos cuándo venga ni en qué momento llegue. Escucharemos el sonido de la trompeta. Sí, que ojalá en el nombre de Jesús usted y el Señor nos encuentre limpios y sin mancha y sin arruga. Por eso a diario debemos entrar a la presencia del Señor, pedirle perdón, arrepentirnos por nuestros errores, pecados y equivocaciones. Pero cuando usted y yo nos arrepentimos, no debemos volver al lugar de donde el Señor nos sacó. Debemos estar renovados en el poder del Espíritu Santo y que a diario la sangre del Cordero de Dios nos redima, nos restaure, nos libere y nos santifique delante de la presencia del Señor. Para quienes hayan quedado del cuerpo de Cristo, serán arrebatados juntamente con Él. Para quienes estén en ese tiempo, podrán seguidamente en el desfile triunfal hacia la eternidad con Cristo Jesús. Si estamos, usted y yo, que podamos partir con el Señor, llevarnos y arrebatarnos juntamente con Él. Ahí mismo en el verso 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mire que el Señor hoy nos viene a alentar a usted y a mí para que realmente no andemos muertos espiritualmente, que no andemos dormidos espiritualmente. Por el contrario, que el Espíritu de Dios avive ese fuego dentro de nosotros para cada día más y más buscarlo a Él y depender de Él en todo momento, en todo lugar. No debemos basarnos en las circunstancias, las situaciones que nos presenta este mundo. ¿Viviremos en dificultades, situaciones difíciles? Sí, pero la palabra de Dios dice que Jesús ya venció. Por eso el mismo apóstol Pablo lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted y yo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Debemos perseverar a diario. Por esto esta palabra nos alienta a perseverar, a levantarnos de todo letargo espiritual y realmente buscarlo a Él en espíritu y en verdad. Si realmente estamos dormidos espiritualmente, es tiempo de someternos a un ayuno, ya que el ayuno debilita la carne, pero vivifica el espíritu a través de la oración, a través del clamor, a través de la meditación y el estudio de la palabra. Alentados los unos a los otros nos habla de la perseverancia, de la constancia y aún por encima de cualquier circunstancia que estemos pasando o estemos viviendo. Usted y yo debemos perseverar. Y es perseverar a diario, porque la palabra de Dios dice que los tiempos
que estamos viviendo son difíciles y los tiempos que se avecinan no son nada comparables a lo que vendrá. Serán tiempos aún más difíciles. La palabra de Dios lo dice, que vendrán. Los tiempos serán acortados, pero que también los tiempos serán mucho más difíciles. ¿Por qué? Porque entre más se estén poniendo más difíciles los tiempos, es porque más cerca está la venida del Señor. Pero hoy quiero orar. Quiero orar para que sea el Señor realmente sacándonos de todo letargo espiritual, todo adormecimiento espiritual, aún de toda religiosidad, que de pronto nos acostumbramos a orar de vez en cuando, a meditar en la palabra de vez en cuando, a ayunar por allá de vez en cuando. Hay personas que yo les he hablado y les he ido a predicar de la palabra. ¿Cuándo fue que usted ayunó? Cristianos. ¿Cuándo fue que usted ayunó? Hace como 2 años no ayuno, hace como 1 año no ayuno. O sea, prácticamente el pecado está subyugado en la persona. Por eso es tan importante que ayunemos. Si el mejor ejemplo lo encontramos en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña que él duró 40 días en ayuno, pero esos 40 días fueron día y noche, no solamente 40 días, sino día y noche que duró en ayuno, y dice que el Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, pero él venció al diablo, él lo venció porque estaba lleno del poder del Espíritu de Dios y el Señor lo fortaleció para vencer. Usted y yo debemos vencer a través del ayuno, la oración y la meditación, el estudio de la palabra. Debemos tener los hábitos espirituales. Padre, hoy te damos gracias por esta hermosa y maravillosa palabra. Te pedimos, Señor, si estamos en la religiosidad, sácanos de toda la religiosidad. Si andamos en letargo espiritual, sácanos de todo letargo espiritual. Hoy te pedimos perdón, Señor, por toda liviandad espiritual. Te pedimos, Señor, por todo adormecimiento espiritual. Te pedimos, Señor, porque hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos vuelto nuevamente al mundo y nos hemos apartado de tus caminos. Hoy queremos volver a ti. Te pedimos perdón por las veces que te hemos fallado. Te pedimos perdón por las veces que hemos obrado mal. Te pedimos perdón por las veces que hemos pecado. Nos arrepentimos de todo corazón, Señor, por lo malo que hemos hecho. Hoy hago un alto en mi camino y me vuelvo a ti de todo corazón para que tú me redimas en el poder de la sangre del Cordero de Dios, que tú me laves con la sangre de Cristo y me limpies de todo pecado. Te pedimos, Señor, que aún mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que de ahí no lo borres jamás, Señor. Que en la venida, si yo estoy todavía en esta tierra, que tú me puedas arrebatar juntamente contigo, Señor, en el momento que vengas, cuando suene la trompeta. O lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús, que esta palabra se cumpla en cada hogar, cada casa, cada familia, en cada corazón, Señor. Que te busquemos realmente de todo corazón y que dependamos de ti en todo, sobre todo y para todo. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza y adoración, pero ya viene un hombre de Dios, un profeta de Dios a dar la palabra de la ofrenda, un hombre que tiene una palabra para una familia que está viviendo situaciones difíciles precisamente porque se han dormido espiritualmente, porque están muertos espiritualmente, porque se apartaron del Señor y los conflictos, situaciones que están viviendo no le dan para más y prácticamente no ven esperanza. Pero hoy el Señor tiene esta palabra para esta familia, en el cual el Señor hoy los va a confrontar, pero también los va a restaurar. Esperen el tiempo que el Señor tiene preparado. No se separen del canal, que ya el Señor viene a darles esta palabra. Continuemos con la alabanza y la adoración y ya viene la palabra de la ofrenda.